Trabajás sin parar todo el día y a la noche no podés dormir. Estudiás, pero al momento de rendir no te acordás de nada. Por ahí esto tiene que ver con el estrés. Es el tema del que vamos a hablar esta noche. Vamos a ver el siguiente informe y a la vuelta ya estamos en el living con las invitadas de hoy. Las exigencias de la vida moderna afectan directamente nuestra salud. Muchas veces la ansiedad, la angustia, el nerviosismo, las molestias en el estómago, en el pecho, en la garganta, son alertas que nos da nuestro cuerpo. El estrés en general es el principal factor causante de trastornos psicológicos, presente en la mayoría de las psicopatologías y uno de los principales factores causales o de riesgo de las alteraciones orgánicas. El estrés afecta de una manera directa a la salud, facilitando la aparición de determinadas enfermedades o acelerando el progreso de una enfermedad ya crónica, o de forma indirecta, bien estimulando la realización de conductas nocivas o reduciendo la probabilidad de que aparezcan conductas saludables. Por eso es de suma importancia implementar estrategias que permitan prevenir y o aminorar los efectos del estrés, fenómeno que amenaza a la sociedad actual. Y para hablar de este tema, para hablar del estrés, hoy nos acompañan la licenciada Patricia de Michelis, profesora del nivel secundario, y la licenciada Lorena Tortosa, egresada también de nuestra institución. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, buenas noches. Bien, hoy vamos a hablar entonces de estrés. A ver, cuéntenos un poquito, licenciada, ¿qué es el estrés? Bueno, podemos decir que el estrés es un sentimiento de tensión emocional o física que de alguna manera nos prepara para enfrentar una situación determinada. Es decir, cuando percibimos alguna situación como amenaza, como desafío, que va a ponernos alguna demanda, tenemos una respuesta que en principio es una respuesta de estrés. Esto tiene que ver con elementos que ocurren en el interior de nuestro organismo, es decir, por ejemplo, nuestro sistema nervioso envía una orden al hipotálamo, el hipotálamo va derecho a las glándulas suprarrenales, esta libera dos hormonas, ¿no? El cortisol y la adrenalina, por eso tenemos una descarga importante de adrenalina. En algunas situaciones lo podemos ver más claramente, por ejemplo, si pasamos cerca de un portón y del otro lado hay un perro y nos ladra, claro, sí, experimentamos esta descarga de adrenalina. Estas dos hormonas van al torrente sanguíneo y de ahí se encargan de generar toda una serie de respuestas. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, las pupilas se dilatan para estar más preparados, el hígado libera más glucosa para tener más energía. Es decir, como que el organismo se prepara para enfrentar una situación que puede percibir como una amenaza o a lo mejor como un desafío, pero de todas maneras es una preparación. En realidad, esta es como una primera fase, ¿no? Según los recursos que el sujeto tenga y que ponga, que instrumente o que ponga en funcionamiento para hacer frente a ese estrés, es que se va a reducir esa tensión o bien se va a agravar. Podríamos decir, por ejemplo, que el estrés es el producto de la interacción entre las demandas que vienen del ambiente y las posibilidades de respuesta que tiene el sujeto. Entonces hay situaciones, por ejemplo, de alta tensión, cuando la demanda que presenta la situación supera las posibilidades de respuesta que tiene el sujeto. Hay otras situaciones que son de baja tensión, cuando ocurre al revés. Por ejemplo, las situaciones o las demandas que presenta una situación son inferiores a las posibilidades de control que tiene el sujeto. En ese que caso, depende de la persona también, depende de cómo reacciona cada uno. Absolutamente, absolutamente. En realidad, por ahí frente a una misma situación, vos reaccionás de una manera, vos de otra y yo de otra. Exacto. Tal cual, porque tiene que ver, podríamos decirlo de esta manera, las situaciones generadoras de estrés podrían ser la constante y la variable va a ser el individuo. Claro. Es decir, esto va a depender de la personalidad, porque en realidad la respuesta, fíjate vos, no es solamente a la situación, sino a veces es a un pensamiento o a lo que la persona piensa o cree o siente sobre la situación. Es como que la reacción corporal y psíquica no responde a veces a una situación real, sino a veces a una situación imaginada. Claro, por ahí el exceso de trabajo justamente puede generarle estrés a una persona y a otra no. ¿Puede ser? Por eso no se puede catalogar como una enfermedad laboral. ¿Tá? Es decir, hay muchas enfermedades laborales que
en su raíz son desencadenadas por el estrés. Pero el estrés en sí no es categorizado como una enfermedad laboral porque justamente ante las mismas condiciones estresoras hay sujetos que se estresan y otros que no. Tiene distintas fases también el estrés, ¿no? Sí. ¿Querés hablar, Lore? Dale. Sí, en la fase, como decía Pato, nosotros distinguimos tres fases, digamos, no tres tipos, pero digamos, el cuerpo se predispone, como comentaba ella, ante una situación determinada, el cuerpo empieza a generar una respuesta fisiológica, por así decirlo, que era el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, el hígado segrega mayor cantidad de glucosa porque necesitamos energía para afrontar esa situación. Todo este tipo, digamos, de respuestas fisiológicas hacen que vos también te predispongas a actuar de determinada manera. Después tenés la fase de resistencia o adaptación, que es como afrontaste esa situación y tu organismo tiene que volver como a sus niveles básicos, digamos, bajar los decibeles, Bajar un poco. justamente, pero puede pasar también de que ese estrés, en vez de volver a nuestros niveles o nuestro metabolismo a los niveles básicos, empieza como a aumentar o a mantenerse a lo largo del tiempo. Que ahí pasamos de un estrés agudo, que es el propio. Ahí ya tendremos un problema. Porque no Ahí podemos ya bajar. empezamos, exactamente. Ahí empiezan esto de los problemas de salud. ¿Por qué? Porque los niveles de estrés se mantienen durante un lapso de tiempo, ya sea semanas, meses. ¿Y cuáles serían los síntomas ahí? ¿Cómo nos damos cuenta que ya pasamos a la fase 2? Y los síntomas empiezan, por ejemplo, cambio fisiológico, esto de no poder dormir o dormirte en cualquier lado, que es el insomnio o la somnolencia, dolores de estómago, dolores de columna, hay muchos que tienen problemas de colon irritable, por ejemplo, también, problemas con respecto a la alimentación, que puede ser el aumento del apetito o disminución del apetito. Después tenés lo típico de los olvidos recurrentes, que no me acuerdo dónde dejé la llave, o me olvidé tal y tal cosa, que por ahí hay muchos que consultan y te dicen, ¿tendré problemas de memoria? Porque me estoy olvidando de ciertas cosas, entonces por ahí es propio en ciertas épocas del año que empieza con estos olvidos recurrentes. Desatención, te cuesta concentrarte, irritabilidad, estados de ánimos muy cambiantes, que por ahí ya empieza a incidir en nuestro ambiente relacional, o ya sea con los pares, en un ambiente de trabajo, o porque no en la familia, ¿no? Justamente en la familia o hasta en el ámbito educativo. Es importante aclarar que a veces este estrés funciona como esta alarma a la que tenemos que atender justamente para que no se transforme en un estrés crónico. Por ejemplo, el estrés hace ruido, nos indica que hay algo que no está bien, y generalmente tenemos todos algo que se llama el órgano de choque, que es un lugar donde particularmente va a ir a alojarse el estrés para hacernos ruido. Depende de la respuesta que nosotros le demos a eso, porque en realidad podemos amortiguar el síntoma que nos produce y no resolvemos lo que nos está produciendo el estrés, y eso hace que entonces se instale lo que se llama a posteriori síndrome de fatiga crónica, disestrés o a veces el burnout, del cual los docentes somos el colectivo más afectado, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Hay edades para el estrés? No. Definitivamente. ¿Eso cambió con el tiempo o siempre hubo estrés en todas las edades? Quizá particularmente creo que muchos cambios a nivel social, cambios tecnológicos, cambios económicos, hacen como que se ha producido un aceleramiento a nivel social, en donde tanto a nivel laboral como académico quizás es decir, bueno, tenemos que ser eficaces y eficientes en el menor tiempo posible, no podés fallar, con la menor cantidad de tenés que cumplir recursos, con el tiempo, con las obligaciones, todo. En realidad hoy leía una frase de un texto de Carl Honoré, que es El elogio de la lentitud, que dice lo siguiente: ¿qué es lo primero que hacemos cuando despertamos? No vamos al baño, no abrimos las cortinas, no abrazamos a quien tenemos al lado. Lo primero que hacemos es mirar el reloj. Y toda la cantidad de artefactos y tecnologías que hemos inventado para controlar el tiempo y de alguna manera poderlos dominar nos convirtieron en esclavos. Y fíjense que el tiempo está en esta lógica que vivimos actualmente, tiene que ser un tiempo productivo. Digo, a los chicos, por ejemplo, se les exige entrar en este ritmo, se
se los hace ir a un montón de actividades y ese tiempo de ocio, que es tiempo de juego, que es el trabajo de la niñez, a veces queda reducido a muy poquito. Una pacientita me decía eso, yo vengo acá porque quiero jugar. Y al consultorio para jugar. Es terrible. Pobre. Es terrible. Sí. Y si vos estás viendo tele, mira, un ejemplo claro, capaz que estás viendo tele, en el corte no podés soportar agarrar el celular, es terrible. Sí. Es terrible. Pero es mal de todos, digamos, ¿no? Los chicos y los grandes. Y bueno, porque se lo vamos transmitiendo a los chicos, ¿no? Sin ir más lejos, que vos me decís, una pacientita, yo tengo una mujer paciente que me dice, yo no duermo siesta porque... Pierdo tiempo. Porque pierdo el tiempo. Bueno, le digo, pero media hora, 40 minutos, relajarte para después salir. No, para mí es perder el tiempo, porque necesito hacer esto y esto. El tiempo se mide en eso. Justamente, en producción. Vamos a un corte y a la vuelta seguimos hablando, esta vez de estrés académico. Vamos a una breve pausa y ya regresa Proyecto Educativo, un espacio de Instituto Carlos Saavedra Lamas.